Amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así el Señor. Así es Él. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor y vamos a pedir a nuestra hermana Jessica Vallejos que nos pueda llevar en oración por el siervo del Señor que trae su palabra y para que estemos atentos nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro corazón para recibir aquella palabra del Señor. Amén. Amén, mi hermana Jenny. Buenos días a todos los hermanos. Oremos al Señor. Señor, en esta mañana agradecemos el estar congregados todos juntos, Señor amado, para poder alabarte y bendecir tu nombre. Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar, Señor, el consejo, Señor, que tú nos darás en esta mañana, la reprensión, Señor, lo que tú tengas para cada uno de nuestros corazones, para enseñarnos, Señor, hoy, en este día que, Señor, recordamos el Día del Padre. Tú eres nuestro Padre, tú, Señor, el que nos corriges, tú eres el que nos hace caminar, Señor, por el camino derecho en el que nosotros, tus hijos e hijas, debemos andar. Rogamos, Señor, que tú, Señor, nos hables en esta mañana a través de tu palabra, Señor bendito. Bendice, Señor, a quien ha de traer esta palabra a nosotros, Señor, hermano, hermana, pastor, pastora. Señor, sabemos que se ha preparado, sabemos, Señor, que ha buscado tu rostro y en esta mañana, Señor, queremos que sean nuestros corazones los que se dispongan, Señor. Aquel que trae la palabra, Señor, ya te ha buscado por mucho tiempo. Somos nosotros los que debemos disponer en esta mañana nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, nuestra mente para estar concentrados, para estar atentos a lo que tú nos vas a enseñar, a lo que tú nos vas a decir, Señor, hacia lo que tú nos vas a encaminar. Gracias por todos los que estamos. Gracias, Señor, por quien nos va a traer esta palabra que ya está bendecida, porque es tu palabra, Señor, para tus hijos. Muchas gracias, Señor. Ruego que tus labios, Señor, sean hablando a través de los labios del predicador o de la predicadora, Señor, para que nos des lo que necesitamos, Señor, para nuestra vida. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermana Jenny. Vamos entonces a la oportunidad de nuestro hermano Cristian Cartagena. Amén. Que nos trae la palabra. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, una mañana fría, ¿cierto? Pero con gratitud, porque Dios nos da este tiempo de reunirnos de esta forma, ¿cierto? No es la forma que a muchos les gusta, quizás, ¿cierto? No es la forma que quisiéramos, pero es lo que Dios nos da en este tiempo. Y agradecemos por esto, mis hermanos, que a través de este medio podemos estar juntos. Y bueno, agradezco a Dios también esta mañana por darme la oportunidad de leer el libro santo, ¿cierto? De poder tener una lectura de la palabra. Y bien, mis hermanos, vamos a ir a la lectura de la palabra de hoy, que me corresponde a mí. Estamos estudiando el Salmo 119 y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dios bendiga su santa palabra, ¿cierto? La verdad a mí me toca la letra Mem en el hebreo acá, que tiene que ver con aguas, con corrientes cristalinas, ¿cierto? Con aguas de sabiduría.
Y la verdad, mis hermanos, que el primer versículo hay una exclamación del salmista, ¿cierto? Que dice: oh, cuánto amo yo tu ley. La gran pregunta, mis hermanos, que debemos hacernos esta mañana es que si realmente nosotros amamos la ley de Dios, si amamos el mandamiento de Dios, si amamos las Escrituras. Por eso el salmista nos invita a través de estos versículos que la meditación de la palabra de Dios va a tener un resultado práctico en nuestras vidas. Lamentablemente, mis hermanos, muchos de nosotros o algunos que tienen sabiduría y entendimiento conforme a la Escritura, pero no hay una aplicación práctica a su vida. Y lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana, no solamente que reflexionemos y pensemos en honestidad frente a Dios, que si realmente amamos la palabra. ¿Sabe? Este tiempo de pandemia debía haber sido y debe ser en cada uno de nosotros el tiempo más hermoso de poder reflexionar en medio de la palabra. No en medio de la pandemia, no en medio de la situación que estamos viviendo hoy día, sino que en medio de la palabra. Porque el cristiano es guiado, iluminado a través de la palabra. Por eso el salmista dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es mi meditación. La meditación en la ley de Dios ofrece la más alta sabiduría. ¿Quiere ser sabio usted como madre, como esposo, como hijo? Debemos meditar en la palabra de Dios. No debe ser estudiar por conocimiento, por la aplicación de algo. No, mis hermanos, debe ser porque queremos adquirir sabiduría. Quienes piensan que la ley es algo negativo y contrario a la vida humana, deben considerar estas palabras. La ley es guía, es maestra y amiga. La ley es guía, es maestra y amiga. Por eso Jeremías 15:16 nos dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y las comí. ¿Sabe? Tenemos que tener esa aplicación para lo que es la palabra de Dios. Debe ser el alimento principal sobre nuestras vidas y debemos entender que cada vez que vamos a la palabra, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que nuestros maestros, pastores nos enseñan la palabra, estamos comiendo de ella. Y dice Jeremías que él comió la palabra y me fue hallada por gozo. ¿Sabe lo que nos va a traer gozo en este tiempo, hermano, amigo, pastor? Lo va a traer el gozo, el comer la palabra de Dios. No como un ejercicio devocional, sino que yo voy a introducirme en las Escrituras, voy a pedir a la guía del Espíritu Santo para que me vaya guiando, para que me vayas dando sabiduría. Por eso el salmista en el versículo 47 dice: oh, cuánto amo tu ley. La iglesia de este tiempo puede decir, usted puede decir hoy día esa exclamación que sale de lo profundo del corazón del salmista: oh, cuánto amo tu ley. Y sabe que todo el día es la meditación. Usted me dirá esta mañana: pero hermano, yo trabajo, yo tengo actividades, cuido a mis niños, cuido a mis nietos, tengo que realizar muchas cosas y no puedo estar todo el día con la Biblia en la mano. Y es verdad, quizás no podemos hacer eso, pero meditar significa que en mi corazón, en mi mente va a haber un versículo, va a haber una palabra que va a estar en mi corazón, ¿cierto? Que va a estar ahí en mi pensamiento. Eso es la meditación. ¿Sabe? Nosotros no meditamos en la palabra de Dios muchas veces. Salmo 119:47 nos dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Me regocijaré, me alegraré en tus mandamientos por los cuales he amado. David ha amado la palabra. Salmo 119, versículo 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Qué es lo que tiene realmente valor hoy día para la iglesia?
¿Qué es lo que realmente es importante, mis hermanos? Yo creo que en este tiempo de reflexionar, en tiempo que ya no estamos en los templos, en tiempo que no estamos, mis hermanos, reunidos, Dios nos ha enseñado una gran verdad, mis hermanos, que lo importante en la vida del cristiano y la vida de la iglesia es la palabra de Dios. Lo que nos une esta mañana, lo que nos convoca y lo que nos hace estar en nuestros hogares es la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios permanece, mis hermanos. Salmo 37, 31 nos dice: la ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalarán, mis hermanos. Necesitamos que la ley de Dios, el mandamiento de Dios, no sea algo que tiene que ver con el conocimiento, no tiene que ver con palabras humanas, Señor, sino que es la palabra de Dios que es guía sobre la iglesia, que es guía sobre el cristiano. Por eso debemos amar la palabra de Dios. Salmo 48, muy conocido, hermoso, Salmo 40, versículo 8 nos dice: me agrada, oh Dios, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Qué es lo que sostuvo a la iglesia, mis hermanos, a través de las persecuciones? ¿Qué es lo que sostuvo a la iglesia a través del exilio? ¿Qué es lo que sostuvo a la iglesia en aquel tiempo, mis hermanos? Fue que la ley de Dios, la palabra de Dios, la Torá, estaba dentro del corazón del judío, dentro del corazón del cristiano, mis hermanos. Éxodo 26 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sí, Dios grande en misericordia, mis hermanos. Dios ha extendido su misericordia sobre la iglesia, pero dice que Él hace misericordia a millares. Pero ¿sabe a quién? A los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. A los que guardan sus mandamientos, mis hermanos. Primera de Juan 5:3 nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de cumplir. Hermano, lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, que si amamos la palabra de Dios, como resultado, mis hermanos, la palabra de Dios va a ser una vida práctica, una vida en obediencia. Por eso los justos se deleitan en su ley. Salmo 1:2 dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí debe estar tu delicia, hermano, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, problemas económicos, quizás problemas con tus hijos, hermano, pero ahí está tu gozo, ahí está tu alegría, mis hermanos. ¿En qué? En que estás meditando en la palabra, en que estás buscando la palabra de Dios, y de día y de noche seguimos buscando la palabra de Dios que nos sostiene. Oh, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Salmo 104, versículo 34 nos dice: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Pero lamentablemente, mis hermanos, decimos que somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios, pero estamos divorciados del mandamiento, divorciados de la palabra. No se nos conoce ya como los del camino, como aquellos que meditan en la Escritura, sino más por nuestra religiosidad, por nuestras formas, mis hermanos. Pero Dios en este tiempo ha quitado todo aquello, ha quitado todo formalismo religioso. ¿Sabe para qué? Para que tú te quedes con el mandamiento, para que tú te quedes con la palabra. Josué 1:8, un texto muy conocido, mis hermanos, que lamentablemente ha sido muchas veces mal interpretado y se toma como un texto exitista, de que todo te va a ir bien, de que Dios va a estar contigo, de que todo lo que la planta de tus pies pise tú vas a tener. Pero no, mis hermanos, debemos leer bien el texto, porque el texto nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está en él escrito. ¿Saben, mis hermanos? Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, cuando hay meditación de día y de noche, y guardamos su palabra y hacemos conforme a este libro, mis hermanos, dice que ahí vamos a ser prosperados.
Antes tú y yo no vamos a ser prosperados. Antes tú y yo no vamos a ser bendecidos. Y dice aquí el texto que todo te saldrá bien. Pero ¿sabe cuándo te va a salir todo bien, mi hermano? Cuando tú medites en la palabra, cuando tú guardes el mandamiento y cuando hagas cumplimiento a todo lo que la ley lo establece. Lo que demanda Dios, eso debemos hacer como iglesia en este tiempo. Muchas veces queremos que las cosas nos vayan bien. Muchas veces decimos, no he tomado las mejores decisiones en mi vida. No he tomado el mejor consejo. ¿Y sabe por qué? Porque no nos hemos apartado para buscar la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Salmo 4, versículo 4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Y sabe, el versículo 98 nos dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Quieres sabiduría? El salmista no solamente se queda en la comprensión y la expresión o cuánto amo yo tu ley, sino que también él está diciendo, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Sabe con qué podemos llegar a ser más sabios? Con tus mandamientos. ¿Quiere inteligencia? ¿Quiere sabiduría? ¿Pero con qué? Con los mandamientos de Dios, mis hermanos. Son los mandamientos de Dios, lo que es la palabra de Dios que nos hace inteligentes, que nos hace sabios, mis hermanos. Porque siempre están conmigo. Siempre los mandamientos de Dios estuvieron con el salmista. Siempre estaban con él. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, mis hermanos. Salmo 19:4 nos dice, sean gratos tus dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mía, sean gratos tus dichos de mi boca. Por eso, mi querido hermano, el secreto de la profundización en la comunión con Dios es la meditación y la obediencia. Es decir, el creyente reflexiona sobre la palabra de Dios y su aplicación a su propia vida, siempre con el propósito de obedecerle a Dios. Eso es lo que Dios quiere, no solamente la meditación, sino también obediencia. Y esa obediencia y esa meditación en la palabra traerá aplicación a nuestra vida, en nuestra propia vida. Por eso, cuánto amo tu ley, es una exclamación, es un amor sincero, que es el resultado de la meditación y se dirige a la meditación. Es una exclamación de un amor sincero. Ojalá naciera en cada uno de nosotros y pudiéramos en oración, en cántico, poder decirle a este Dios, oh, cuánto amo tu ley. Oh, cada mañana pudiéramos levantarnos y exclamar y decir, oh Dios, cuánto amo tu ley. Pero lamentablemente muchos de nosotros estamos divorciados del libro santo y solamente hay una lectura devocional cuando hay un servicio religioso, cuando nos reunimos un día martes, un día jueves, un día domingo, pero los demás días de la semana la palabra de Dios queda en un mueble, queda ahí olvidada, mis hermanos. Spurgeon, este gran predicador inglés, dijo lo siguiente: los discípulos sencillos de Cristo que se sientan a sus pies a menudo son más hábiles en asuntos divinos que los doctores de teología. ¿Sabe? Debemos ir a sentarnos con el maestro. Debemos ser como esos niños, como esos discípulos, sencillos, en humildad, en sencillez de corazón, mis hermanos, y poder sentarnos a los pies del maestro para atender a sus mandamientos, para atender a su palabra. Por eso, para experimentar lo que habla el salmista, hace falta que el Espíritu de Dios le enseñe y le aplique constantemente en nuestras vidas y en cada situación de la vida personal de cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo produce el amor por la palabra de Dios.
Aquí no debe haber una voluntad humana solamente. No debe tener las ganas que usted tenga de estar en un estudio bíblico o de querer escudriñar la palabra. No, mis hermanos, la iglesia debe orar y pedir que el Espíritu Santo mueva los corazones y mueva la vida del creyente de manera que ame la palabra de Dios, de manera que sea atraído a la palabra de Dios. Las palabras del salmista nos enseña esta mañana. Y dice, versículo 100, más que los viejos he entendido por qué he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Eso es lo que da resultado en la vida del salmista. Eso es lo que produce amar la palabra de Dios. Eso es lo que produce meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a producir en usted y en mí? Que yo voy a tratar y voy a evitar de andar en camino de mal. Y voy a contener mis pies, contuve mis pies. ¿Sabe qué significa la palabra contuve mis pies? Significa que tus pies van a quedar atados ahí, que tú no te vas a poder mover a ese camino de mal, mis hermanos. Proverbio 8:14 nos dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y el Salmo 101, versículo 3 nos dice, pondré delante de mis ojos cosa injusta. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Debemos aborrecer el pecado, mis hermanos. Sacar nuestros ojos de cosas injustas en estos tiempos, mis hermanos. Por eso hay una relación de su amor por la ley de Dios, su meditación en ella que da como resultado la sabiduría y discernimiento. El salmista medita en la palabra y considera pasar tiempo en ella. Pasamos tiempo junto a la palabra, pasamos tiempo en meditación de la palabra, mis hermanos. Cuán difícil es hoy día que el cristiano pueda hacer un estudio bíblico. Cuán difícil es hoy día pasar tiempo en la palabra. ¿Sabe esto de la pandemia, mis hermanos? Evidenció lo que hay realmente en el corazón de cada persona. Con todo lo que ha sucedido, no hay temor de Dios. No hay arrepentimiento, no hay humillación, mis hermanos. El hombre no se vuelve a Dios, a su creador. No se vuelve a la palabra de Dios. Pero el salmista considera pasar tiempo en la meditación de su palabra. Por eso la palabra me libera del mal camino, del camino del mal. Debemos meditar y obedecer la palabra de Dios. Por eso, todos estos versículos, de versículo 97 al 104, nos dice que el amar la palabra ha hecho que tenga beneficio en su vida. Por eso me has hecho, dice. Fue Dios quien hizo las cosas a través de su palabra. Me has hecho, mis hermanos. ¿Quién nos cambió? ¿Quién nos transformó? Si no fue Cristo. Él nos ha hecho a través de su palabra. Por eso el salmista no considera sus logros, no considera su intelectualidad, su conocimiento, su profesión. No dice, me has hecho, dice, me has hecho. Fue Dios quien hizo las cosas a través de su palabra en la vida del salmista. Me has hecho más sabio que sus enemigos. Debemos reconocer que ha sido la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué Él es más sabio? Porque sus mandamientos, las palabras de Dios siempre están con Él. Que la palabra de Dios siempre esté contigo, hermano. Que la palabra de Dios siempre esté en tu habitación. Que la palabra de Dios siempre esté en tu familia. Siempre la palabra de Dios estaba con el salmista. En cada decisión, en todo momento, él buscaría a Dios. Él le guiaría a través de la palabra, mis hermanos. Pero ¿cómo es que el salmista llegó a tener tanta sabiduría y tanto conocimiento y entendimiento?
¿Sabe? Obedeciendo la palabra de Dios. Si la obedecemos, nos irá bien. Por eso Él contuvo sus pies del mal. Contener significa encadenar, aprisionar los pies, mis hermanos. Por eso la motivación del salmista de no apartarse de su juicio es el amor de Dios y el deseo de obedecerle. Lo que debe llenarnos en este tiempo, hermano, y lo que yo le pido a Dios primeramente para mi vida, mis hermanos, es el amor de Dios y el deseo de obedecerle. El amor de Dios por la Escritura, el amor de Dios por su palabra. Cada vez que haya una invitación para un día martes, estar en un estudio bíblico, para un día jueves la oración, cada un día viernes nuevamente estudio la palabra, nosotros vamos a atender ese llamado, porque no es el hombre, no es el pastor, no es el maestro, sino que es la palabra de Dios que quiere seducirme, que quiere atraerme, que quiere levantarme, que quiere darme entendimiento, que quiere darme sabiduría para yo apartarme del camino del mal. ¿Sabe? Para ir terminando, mis hermanos, hay algo que impactó mi vida y lo digo como ilustración solamente. Tenía más o menos 24 años y conocí a un gran erudito en la palabra, un maestro de la palabra. Yo trataba de aprender de él, era muy joven. Y en una oportunidad este erudito, este maestro de la palabra me invitó a su hogar, compartí con su familia. Pero bastó una desobediencia, algo por parte de uno de sus hijos, que él sacó una correa y le dio de correazo al niño, le dio golpe, lo dejó muy mal a este niño. Y yo no podía entender cómo ese maestro erudito en el hebreo y en el griego y en el arameo y todas las culturas, cómo este maestro de la palabra podía ser un gran maestro en el templo, pero un hombre agresivo, un hombre malo en su hogar. Yo con 24 años no podía comprender eso, mis hermanos. Pero a través de los años y a través de poder escudriñar la palabra, entendía que la palabra solamente era algo intelectual para él. La palabra tenía que ver con el conocimiento, con un aprendizaje para jactarse de su maestría, de su oratoria, mis hermanos, pero nada tenía que ver con la aplicación a su vida. Él no se había convertido a Dios, él no era reflejo de luz en su vida, él lamentablemente no tenía sabiduría y entendimiento, mis hermanos. Tristemente, al pasar los años, pregunto por aquel niño que era golpeado y él hoy día es un drogadicto. Ese pequeño niño que fue golpeado por su padre, hoy día es un drogadicto. ¿Qué quiero decir con esta ilustración, mis hermanos? Que si la palabra es solamente algo intelectual que tiene que ver con el conocimiento, mis hermanos, pero de verdad no nos hace ser mejores personas, mejores amigos, mejores vecinos, mis hermanos, si no tiene una aplicación en que no somos sabios y no tenemos entendimiento para muchas cosas, no ha cumplido el propósito de lo que la palabra tiene que ser para el camino del mal. Por eso, mis hermanos, el salmista reconoce que la palabra de Dios es más dulce que la miel. La palabra de Dios es dulce para tus labios, mis hermanos. ¿Es dulce de verdad o es solamente una ilustración del salmista? Muchas veces, mis hermanos, la palabra de Dios ya no sabe a miel. Muchas veces como a gras. ¿Y sabe por qué ha perdido el sabor? No porque la palabra no sea miel, sino porque tú prefieres otro tipo de miel. Tú te deleitas con otras cosas, mis hermanos. Hay otra cosa que ocupa el deleite de la palabra. Hay otra cosa que ahora es más dulce en tus labios. Y son las cosas de esta vida. Y son las cosas del mundo, mis hermanos. Pero sabe, para el salmista, la palabra era dulce como la miel. Era más dulce que la miel. Y eso quiere provocar hoy día en la iglesia. Que la palabra sea dulce en tus labios. Que sea una miel. Para muchos cristianos la palabra de Dios es un manjar delicioso. Al paladar dulce, le reconforta y alimenta en cada circunstancia. Pero para otros son como piedra y obstáculo en el camino para sus placeres y ambiciones personales. ¿Cómo vemos nosotros la palabra de Dios hoy día?
Por eso la obediencia y la mentira no pueden convivir juntos. Él dice: he aborrecido todo camino de mentira. He aborrecido todo camino de mentira. Para muchos el mentir es parte de un sistema de vida. No hay arrepentimiento. Una mentira se tapa con otra mentira. La gran pregunta: ¿usted en qué camino anda hoy? ¿Cuál es el camino que transita? Podemos decir al terminar esta exhortación de su palabra, podemos decir como el salmista esta mañana: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito yo en ella. Podemos decir que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Dios nos ayude y nos haga reflexionar profundamente, mis hermanos. Qué importante, qué necesario es la palabra de Dios. ¿Cuál es el lugar de la palabra de Dios? ¿Y qué ha dado como resultado todos estos años de evangélico en nuestras vidas? Creo que es el momento de reflexionar profundamente y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que transforme y cambie nuestras vidas, mis hermanos, porque lamentablemente, mis hermanos, muchas veces hay cristianos evangélicos que andan en camino de mentira. Que Dios de paz les guarde y le bendiga. Amén. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Saciar de verdad. ¿Quién más tendrá en mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué
El Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora.